¡Viva la democracia! No hay objetivo más importante que el de consolidar las instituciones democráticas. La patria marcha a la reconquista de la democracia. Porque Uruguay y democracia fueron en el mundo dos palabras que decían la misma cosa. Y están los compañeros que han sufrido tanto como nosotros, que han sido liberados. Pasado el mediodía, el teniente general Gregorio Álvarez abandonó la Casa de Gobierno en su coche oficial. Finalizó el proceso. ¿En qué se equivocaron las Fuerzas Armadas? El proceso no finalizó. El pueblo se ha volcado a las calles para manifestar su alegría por el retorno a la democracia en nuestro país. Restablecido plena y definitivamente el sagrado e inviolable derecho del pueblo a determinar libremente su destino. Así amaneció hoy en nuestra capital. Aparentemente un día como otros, pero todo el país sabía la muy especial trascendencia de esta jornada en la que junto a la salida del sol también se estaba alcanzando la aurora de un nuevo tiempo. Un tiempo de democracia que el país recuperaba tras un periodo oscuro y amargo que hoy ya es historia. Y esa realidad de encontrarse con esperanza frente al inicio de un nuevo capítulo de la vida cívica del país se reflejaba en el rostro y en el espíritu de los uruguayos. Se nota ya en la gente distinta, como está la calle, conversa en el ómnibus. Hubo años que fueron difíciles vivir. Un día muy importante, un paso a la democracia, no lo que tantos anhelábamos después de la dictadura. ¿Y que el país va a mejorar? ¿En qué se basa usted? ¿En qué se fundamenta? Por lo menos vamos a tener libertad. Que Dios ilumine a todos, al presidente. No sé, estoy muy emocionada. Gracias. Un beso. Estos son documentos del archivo de Telenoche de Canal 4 que reflejaban el sentir del pueblo uruguayo en aquel momento de lo que significaba la recuperación democrática. 40 años han pasado y toda una historia para contar. Aquel 2 de marzo de 1985 el Uruguay despertaba de la resaca de un día inolvidable, del día en que volvía la democracia. El retorno a la democracia es un acto fundacional en un país en que la democracia es sustantiva. El día anterior, Julio María Sanguinetti había asumido como el primer presidente de la democracia recuperada. Yo, Julio María Sanguinetti, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Sanguinetti relató a Telenoche lo que sintió aquel día especial mientras daba su discurso.
Usted sabe que yo no leo, entonces tengo que concentrarme para no perderme, ¿no? Cada tanto me venía como una distracción nerviosa, ¿y qué era? Los militares, los tucumanos que estaban presos todavía y toda la revuelta, no, los bancos. Había una crisis bancaria tremenda. Yo pensaba, digo, oye, si mañana hay una corrida bancaria, se va todo el diablo. Se desmorona todo. Se desmorona todo. Y el desfile militar del día de aquella primera asunción presidencial significaba también todo un desafío, teniendo en cuenta las tensiones que aún se vivían en el país. Dijimos, vamos a hacer un desfile no muy grande, con las escuelas militares. Era el lugar crítico, donde podía pasar algo, algún grupo exaltado, algunos locos, había muchas tensiones. Pero para siempre nuestros colegas, como el colega que nos está filmando ahora, arman el desastre, ¿no? Estaba todo prolijito, pero empezamos a caminar, se nos tiraban arriba, unos se caían, filmaban. Bueno, hicimos el desfile, se cumplió con normalidad, pero dentro de un folclore democrático uruguayo. El expresidente Luis Alberto Lacalle participó en aquella jornada en su rol de senador de la República. Y me impresionó mucho entrar de nuevo al Palacio. Me acuerdo que el día del juramento del doctor Sanguinetti, yo pasé al lado de mi banca de diputado y me senté un minuto para recordar todo lo que había pasado desde que yo había estado allí en esa banca. Y con la ilusión que teníamos todos de tener un gobierno legítimo. Por su parte, el expresidente José Mujica permanecía en prisión desde el año 1972 por su participación en la guerrilla tupamara. Obtendría la libertad en aquellos primeros días de marzo del año 1985. Primero, mis compatriotas, piensen lo que piensan. Primero, oriental, que me gusta más que uruguayo, y estimarlos a todos así como somos. Creo que tenemos mucho que mejorar, pero eso es un desafío hacia adelante que tenemos todos. La profesora María Emilia Pérez Santarcieri también nos brinda su opinión respecto a la democracia uruguaya y sus orígenes históricos. Que eso de que son pocos da una idea de cercanía y además tampoco acá, por históricamente, por todas las bases históricas, esto no fue Lima, o sea, un virreinato glorioso, sino que acá, en general, nos movimos en un terreno de modestia. Y aquel dicho que hay, de que dice que aquí naide es más que naide, yo creo que ha pesado muchísimo. ¿Cuáles fueron las razones para el golpe de Estado del año 1973? Cómo aquel país que se había vuelto una referencia en el continente por su estabilidad y democracia comenzaba a desmoronarse. Hay allí una acumulación de causas. Y el hecho de que haya una acumulación de causas, uno ya encuentra una clave para decir, caramba, ¿cómo se dejó que las causas se acumularan? Es mala explicación decir que todo vino de afuera y es pésima explicación decir que todo se generó adentro. Un contexto de Guerra Fría, que fue fundamental, que fue fría para los países que estaban enfrentados, la URSS y Estados Unidos, que nunca chocaron directamente, pero fue caliente para mucha gente y América Latina fue uno de los escenarios. Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, bueno, Paraguay era una vieja dictadura, Uruguay no se iba a salvar. Lo primero, problemas económicos, después malestar social, movilizaciones, etcétera. El Uruguay había empezado a caer en materia social y económica. Tuvimos violencia de derecha y tuvimos violencia de izquierda. El MLN fue un gran problema y fue un factor desencadenante del golpe de Estado. Pero ojo, la violencia de derecha también existía. Fíjate que desde 1968 hasta el momento que se da el golpe de Estado estuvieron permanentemente en vigencia las medidas de seguridad. Siempre estaba en estado de excepción. No es casual que en el mismo momento en que se estaba procesando la configuración del MLN, emerge dentro del ejército
la logia Tenientes de Artigas, que tenía en su horizonte el golpe de Estado. Una reacción muy dura desde el gobierno, sobre todo después que asume Pacheco. También inquietud estudiantil, inquietud social, grupos de ultraderecha como la JUP. Golpe de Estado, que es un golpe de Estado también muy raro, porque no hay, digamos, el bombardeo de la Moneda, no hay el helicóptero que se lleva a Isabelita, no están los tanques en Río de Janeiro. Es el presidente de la República el que da el golpe de Estado. El levantamiento de febrero del 73 es un levantamiento contra el gobierno que él presidía. Designa un ministro de Defensa que no lo acatan, los mandos salen a las calles y Bordaberry ahí, en lugar de quedar del lado de los políticos, cruza la vereda y pacta con los militares. El Uruguay perdió ese sentido de pertenencia común. El Uruguay terminó con aquella democracia a la Suiza de los años 50 completamente deteriorada. La luz de la democracia se empezaría a ver en el comienzo de la década de los 80. Una serie de hitos importantes comenzaron a gestar la salida de la dictadura. El reencuentro de los partidos uruguayos y de la ciudadanía diversa del Uruguay en volver a sentir esa idea de pertenencia común en la adhesión a la democracia. El gobierno militar parecía fuertemente instalado, sin ningún tipo de problemas, entre el año 74 y el año 80. Allí se les ocurrió institucionalizar la situación bajo presión del gobierno norteamericano, el gobierno de Carter. Dijo, bueno, fijen el proceso de salida. Y tal como le quedaban las fechas, en 1980 tenían que hacer un plebiscito constitucional. El plebiscito del 80, que mostró que políticamente estaban derrotados. El plebiscito constitucional lo perdieron y eso, digamos, puso al Uruguay en el foco de la mirada internacional. Eso no ocurre, generalmente no pasa. El no del 80 forma parte de la épica uruguaya. La épica uruguaya, por suerte, no tiene que ver con acciones militares, tiene que ver con acciones cívicas. Ya no podía presentarse el gobierno como que representaba a la mayoría de los uruguayos. Por otro lado, el gobierno ya se había comprometido, digamos, con Carter a hacer una transición, se comprometieron a hacer elecciones, hagan las elecciones. La ciudadanía, en una relación de 57 a 43, reafirmó esa convicción democrática. Entonces, allí, presionados desde afuera, divididos desde adentro, cuestionados por la sociedad, que también la sociedad empieza a movilizarse y empieza a provocar problemas, bueno, allí se produce como una fractura dentro del ejército y el grupo que quiere, digamos, una salida negociada es el que va a tomar el control a partir de que asume el general Medina. Un hecho económico, pero con gran proyección política, que fue el quiebre de modelo de lo que se llamó la tablita, que era el cambio por adelantado durante meses, qué valor iba a estar la moneda hasta que quebró. Y además las Fuerzas Armadas no tenían posibilidad de prolongarse, porque si bien no habían tenido una derrota militar como la habían tenido la dictadura argentina respecto a Inglaterra, no tenían margen económico para seguir adelante una política económica como la que habían practicado. El gran y famoso debate en Canal 4, que fue decisivo también, en el que debatieron partidarios del sí y del no. Esta constitución puede ser buena o puede ser mala, puede ser buena o puede ser horrorosa. Yo creo que es horrorosa, creo honestamente que es horrorosa. Figuras políticas que habían sido un poco de segunda fila, como Ponce Echeverri, o que no habían tenido actividad política como Tarigo, en ese debate, pusieron las cosas muy en claro sobre cuál era, digamos, pusieron en palabras lo que mucha gente estaba sintiendo. Y bueno, allí, digamos, los políticos empezaron a generar ambiente positivo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, y si en algo hemos aclarado el panorama ciudadano con respecto a tan difícil compromiso que debe asumir cada uno de los uruguayos el 30 de noviembre, todos creo que nos sentiremos satisfechos. Gracias. Gracias. La dictadura había perdido las elecciones, algo histórico. Ahora la salida se veía más cerca. En 1982 los partidos políticos pueden realizar elecciones internas para elegir sus candidatos. Hay partidos y candidatos proscriptos. El acto del Obelisco en 1983 significó otro mojón en el camino a la libertad.
El acto del obelisco, que acá cerquita en la calle Yauri, cuando nos reuníamos todos los sábados, Pibel y Gonzalo Aguirre y algún otro nacionalista, y Tarigo, Jorge Valle y yo, y ahí un día Jorge propuso el acto. Hemos venido porque es con ese espíritu superior que todos transitaremos el camino que nos conducirá a la gran victoria común. Se rompió el dique, es decir, el dique de miedo, de restricción, la gente se manifestó. La fotografía del río sigue siendo magnífica. En el Club Naval se pactó con los militares la salida de la dictadura. Participaron el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica. El Partido Nacional se opuso. Podemos decir realmente de que es un acuerdo honorable, de que es un acuerdo tranquilizador para el país, que debe tener a partir de hoy la sensación clara y cierta de que hemos dado un paso muy importante hacia las elecciones. En 1984 los uruguayos concurrieron a las urnas. En aquellas elecciones, de las que Wilson Ferreira Aldunate y Líber Seregni no pudieron participar, Julio María Sanguinetti fue electo presidente de la República. Y hoy el doctor Julio María Sanguinetti, abogado de 49 años de edad, se convirtió en el nuevo presidente de la República Oriental del Uruguay. Y se hizo costumbre que cada 5 años los uruguayos seamos testigos del traspaso de mando, simbolizado en la banda presidencial, un elemento simbólico con el que cada presidente también tiene su anécdota. La banda presidencial a mí me la puso Tarigo, porque veníamos de una situación especial. Las ceremonias no fueron de transmisión del mando presidencial, fueron de asunción del mando presidencial, porque siendo ilegítimo la anterior, nosotros no aceptábamos que lo recibíamos de él, lo estábamos recibiendo del mandato popular de la elección. ¿Y cómo se hacía con la banda? ¿Quién la entregaba? Bueno, como el vicepresidente queda ungido antes, en el Parlamento, él es el que en la Casa de Gobierno me pone la banda. Es el símbolo del mando civil, muy linda. Cada uno tiene la suya, esta es la mía. Me la bordaron las monjas, que lo bordaban antes. Me dijeron las monjas, todo irá bien, señor presidente, porque eran gallegas. Abajo hemos puesto al Sagrado Corazón. Y estas borlas que fueron regalo de amigos argentinos. Así está guardada aquí. Y ahora tenemos la de la calle Pou también, o sea que 2. En la familia. 2. Los Valles tienen 4, así que falta todavía. ¿La banda presidencial la tiene acá, no? No, ni pelota, estarán en el MPP, ni me acuerdo. Yo no hay pelota. Eso es un resabio de cultura feudal. Como el presidente se sale, entonces se forman las cosas con la corneta. Eso es el señor feudal cuando pasaba por el puente que salía de cacería. Los vasallos. Todavía está eso. El presidente de la República es la figura máxima de la democracia. El pueblo y los ciudadanos eligen al mandatario para que gobierne el país. Y con 3 expresidentes conversamos y reflexionamos sobre estos 40 años de democracia. Tiene muchísimos defectos y que promete cosas que después no cumple, pero que se compara con todo lo demás que hemos ensayado arriba de la tierra por lejos. El régimen que nos da mayor garantía. El sistema democrático no garantiza buenos gobiernos, ni malos gobiernos, ni gobiernos más o menos. Es un instrumento. Lo que sí es que nadie puede dudar de la legitimidad del gobierno. Porque podemos pensar distintos y convivir en la misma sociedad.
Porque para estar de acuerdo no precisamos democracia, podemos servir hasta un rey. El asunto es tener garantía en una sociedad donde cada cual puede tener su opinión. Ven en el Uruguay un país que luce como una excepción, ojalá no lo fuéramos, pero luce como una excepción. Y eso me parece que es un proceso de construcción, en el cual todos debemos reconocer. Yo soy un agradecido. Es muy débil y muy fuerte. Muy débil porque se le puede atacar de muchas maneras y muy fuerte porque en su esencia no hay mejor sistema. Por eso hay que defenderla, no quedándose conforme. Hay que luchar permanentemente, no solo para mantenerla, para mejorarla. El recuerdo a los ya fallecidos expresidentes Jorge Valle y Tabaré Vázquez, protagonistas de esta historia. Ahora Luis Lacalle Pou, el último presidente, le pasa la posta al nuevo mandatario, Yamandú Orsi. 40 años, el periodo más largo de democracia en Uruguay. Una historia de luchas, de derrotas, resistencias y valor. Una historia uruguaya.